Buenos días, pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Control de Convencionalidad. Nombre del reto 4, ¿te atreves a realizar control de convencionalidad? El nombre de mi asesora es la licenciada Hilda Solís Castro. Mi nombre es Evangelina Muñoz Alfaro, con matrícula 23016015. Y la fecha de elaboración de este video es el día 23 de mayo de 2026. A continuación presentaré el siguiente caso a resolver. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió a su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. Número 1, procedimiento judicial vía juicio especial oral para la educación o recordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Número 2, procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. Problema jurídico a resolver. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? A. Negarías el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial, o B. Concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Primeramente, es importante mencionar que a mi juicio y como jueza de distrito en este caso de amparo indirecto presentado por Nicolás Gómez, examinaría debidamente el caso y las normas legales aplicables a este, en el cual Nicolás solicitó la modificación de su acta de nacimiento para que se refleje su identidad sexogenérica como hombre, y en el cual el registro civil cometió una omisión y vulneró el derecho de petición, el cual tiene fundamento en el artículo 8, párrafo primero y segundo constitucional, el cual señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Por lo tanto, el derecho de que la autoridad responsable respondiera en su nombre, más bien en su informe a la solicitud de Nicolás, mencionando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial, por lo que la autoridad responsable incumplió en lo señalado. Por otro lado, el artículo 107, fracción 2 de la Ley de Amparo menciona que esta ley protege a las personas frente a normas generales y actos de autoridad que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución, motivo por la que se le concede el amparo, y ordena al registro civil dar trámite a la solicitud de Nicolás Gómez. Por lo anteriormente mencionado, es procedente ordenar al registro civil realice la modificación del acta de nacimiento, esto con fundamento en el artículo primero constitucional, así como en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales nos señalan que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, la cual es la identidad por la que se reconoce a una persona con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Por lo consiguiente, los fundamentos en que me basaría como jueza son los siguientes. Primeramente, el derecho a la identidad, el reconocimiento y el respeto a la identidad como un derecho humano fundamental reconocido dentro de la Constitución política en el artículo primero, que nos indica que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por lo tanto, el reconocimiento y el respeto a la identidad de género es un derecho humano fundamental. Y en segundo término, el principio pro persona, el cual establece que en el caso de conflictos entre las normas legales se debe dar preferencia a la interpretación que mejor proteja los derechos humanos de las personas involucradas. Es importante destacar que dentro de este caso, la interpretación es un referente en el cual permite que, en el caso de identidad,
genérico de Nicolás en su acta de nacimiento, se alinee con este principio, ya que busca garantizar su pleno ejercicio de derechos, donde Nicolás tiene derecho a que su acta de nacimiento refleje su identidad sexogenérica y el de poder ser reconocido legalmente como hombre, pues al negarle esta modificación podría vulnerar su derecho a la identidad. Habría que decir también que el derecho a la identidad de género de Nicolás está respaldado por diversos fundamentos legales, entre los cuales destacan los siguientes. El derecho internacional de los derechos humanos. En Nicolás posee el derecho a la identidad de género y reconocido, protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2. Con respecto a la identidad de género, forma parte de esta igualdad inherente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 16. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, en el artículo 5. Por lo que la Suprema Corte de Justicia respecto a los derechos humanos ha declarado en el amparo de revisión 1317 diagonal 2017, en la cual nos expresa que en el reconocimiento de la identidad de género de personas trans en documentos oficiales, sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere que la Constitución Federal reconoce que la dignidad humana es base y condición de todos los demás derechos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver el amparo directo 6 diagonal 2008, ha sostenido que los derechos a la identidad personal y sexual constituyen derechos inherentes a la persona fuera de la inherencia de los demás y configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana. Por lo anteriormente mencionado, el procedimiento para la adecuación de la identidad de género autopercibida ante el Poder Judicial resulta inconstitucional, por lo que no debe de ser aplicada, sino que en todo caso se le debe de permitir acudir al procedimiento formal y materialmente administrativo ante el registro civil para poder así obtener la adecuación de su identidad de género. Por otra parte, el registro civil deberá dar trámite a la solicitud formulada por la parte afectada para obtener la adecuación sexogenérica del acta de nacimiento. Dicha autoridad deberá ceñirse a ciertos estándares, considerando idóneo para tal efecto y congruente con los estándares que se han señalado tanto en esta Corte como dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su opinión consultiva OC-24 diagonal 17, en su punto número 88, el cual señala que un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opiniones y convicciones. El punto número 90 de esta misma fracción señala que respecto al derecho a la identidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que puede ser conceptualizado en general como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad. Por otra parte, este tribunal ha indicado que el derecho a la identidad se encuentra estrechamente relacionado con la dignidad humana, con el derecho a la vida privada y con el principio de autonomía de la persona conforme a los artículos 7 y 11 de la Convención Americana. Sobre el procedimiento de solicitud de adecuación de los datos de identidad de conformidad con la identidad de género autopercibida, en su punto 117 señala que con la finalidad de que las personas interesadas puedan modificar los registros y los documentos de identidad para que estos sean acordes con su identidad de género autopercibida, los procedimientos deben estar regulados e implementados de conformidad con ciertas características mínimas, de manera que este derecho se vea efectivamente protegido, evitando además que mediante los mismos se violen derechos de terceras personas contenidos en la Convención. La opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acabo de citar es vinculante para nuestro país conforme al principio pro persona, ya que nuestro país se encuentra inmerso en el sistema interamericano y se deben de acatar los derechos humanos consagrados en los tratados y convenciones. Incluso cualquier autoridad está obligada a conocer todos estos derechos humanos reconocidos y garantizados en dichos instrumentos, como lo estipula nuestra Constitución, en el artículo 1. Además, es de reconocer que cuando existe alguna norma interna federal o local que atente contra la dignidad humana
o derechos humanos, el artículo 133 constitucional permite incluso dejar de aplicar estas normas internas que contravengan dichos instrumentos internacionales. Finalmente, por lo anteriormente mencionado, es importante señalar que es procedente ordenar que el registro civil realice la modificación del acta de nacimiento del señor Nicolás, pues el nombre es un derecho al que toda persona tiene y está fundamentado por el artículo 4 constitucional y por el artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el derecho al que el nombre se ajuste a la autopercepción de Nicolás se encuentra protegido en el artículo 1 constitucional, así como en el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como conclusión, considero importante mencionar que dentro de los derechos humanos de las personas que consideren cambiar su nombre e identidad de género autopercibida, este es un derecho reconocido en la Constitución Política como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales señalan que el nombre constituye un elemento de identidad, por lo cual esos procedimientos deben estar enfocados en la adecuación integral de otros componentes de identidad para que ésta pueda ser conforme a la identidad de género autopercibida de las personas. Por lo consiguiente, se debe permitir cambiar la inscripción del nombre, así como rectificar el registro del género o sexo, tanto en los documentos de identidad como en los registros que correspondan, y que estos sean notables para que los interesados ejerzan sus derechos. Finalmente, es importante referir que es obligación del Estado asegurarse de que las modificaciones sobre los datos de las personas ante los registros civiles sean actualizadas y sobre los demás documentos que se soliciten. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.